Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 28 de diciembre del 2022. Vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año con el libro de Apocalipsis, capítulo 6 al capítulo 8, versículos 1 al 6. Capítulo 6 al capítulo 8, versículos 1 al 6. Y para darle continuidad a lo que estamos leyendo del libro de Apocalipsis, vamos a ubicarnos en el capítulo 4. Ayer vimos, mm, moviéndonos en lo que Juan o lo que el Señor le dice a Juan, que escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que serán después de estas. Mirábamos ayer las cosas que son y cómo determina eh, los momentos o lo que el Señor le está mostrando o la diferencia entre las cosas que son y las cosas que serán después de estas, pues el mismo capítulo 4 nos va a dar como este paso. Y dice el versículo 1, después de esto miré qué es lo que había acontecido. Bueno, el mensaje a las 7 iglesias que se ha interpretado como los diferentes momentos que la iglesia ha vivido. Por eso ayer hablábamos de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea como la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia acomodada, una iglesia con muchos beneficios sociales, económicos y políticos, pero que lastimosamente se caracterizaba por ser una iglesia tibia. Después de que se manifiesta esta iglesia, ¿sí? Y cómo se mantiene Filadelfia, la iglesia que manifiesta el amor entre sus hermanos, que se mantiene fiel a pesar de su poca fuerza, que no niega al Señor a pesar de pues, todas las situaciones que está viviendo. Dice entonces, vamos a leer detenidamente, con mucho cuidado, el capítulo 4. Dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Sí? Esta parte es incluso mucho más clara. El principio dice, te voy a mostrar las cosas que serán después de estas. Así que a partir del versículo 1 empieza la tercera parte de lo que Juan recibió de parte o a través del ángel Gabriel, que venía de parte del Padre y del Hijo. Las cosas que es visto, las cosas que son y las cosas que vendrán después de estas. O sea que, de alguna manera, después de que, o en el tiempo, es complejo poder determinarlo, como hemos dicho, determinar un tiempo exacto o darle un periodo de tiempo rígido y exacto, pero pues, más o menos lo que podemos mirar hacia atrás, pues aquí nos muestra algunos acontecimientos que Juan vio que iban a suceder después de estos periodos de la iglesia. Dicen, y aquí empieza una parte muy importante, eh, eh, personalmente leer estos capítulos como el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, que se refiere al culto al Señor, a la adoración. De alguna manera esto debe ser inspirador para nosotros hoy, porque Juan tuvo la oportunidad de ver cómo era el culto, la alabanza y la adoración celestial. Y nosotros como hijos del Señor, como amadores del Señor, como sus servidores, pues deberíamos ser inspirados en esta adoración celestial y tratar de como prepararnos para esta eternidad, aprender, como el mismo Señor Jesús dijo, es necesario que el Señor sea adorado en espíritu y en verdad, ¿sí? De allí los cánticos, la forma como cada una de estas criaturas se manifiesta o manifiesta la gloria y la gratitud al Señor.
Dice que al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Aquí Juan nos va a describir una visión que va a tener del Padre. Cuando tengan oportunidad, con detenimiento, se van a dar cuenta que algo de la visión descrita en Ezequiel y la visión descrita en el libro de Daniel la vamos a encontrar en Apocalipsis. Sí, ahí hay muchas semejanzas. Eh, bueno, también quien vio el trono, creo que Isaías también habla de haber visto la gloria del Señor. Dice entonces, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Acordémonos que el arco iris es una señal del pacto que el Señor hace con Noé y con la humanidad, donde dice que nunca más destruiría al ser humano por un diluvio. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Isaías 11:1 nos habla de los 7 espíritus de Dios. Y hay algo muy particular porque cuando Isaías nos está hablando de los 7 espíritus de Dios, está haciendo una profecía mesiánica. ¿Qué es una profecía mesiánica? Es una profecía que hace referencia al Mesías, al enviado, al ungido, a lo que para nosotros hoy lo entendemos es el Salvador del mundo. Y cuando Isaías habla del descendiente de Isaí, habla de la vara del tronco de Isaí y dice, y reposará sobre él, y va a describir los 7 espíritus de Dios. Bueno, aquí están presentes delante del trono celestial del Padre. Bueno, a propósito, la descripción que está dando acá es del Padre, ¿sí? Del eterno, del Padre. Dice, versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y ojo con el 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo. Esto es una adoración que está escrita también en el libro de Isaías. Santo, Santo, Santo. El 3 veces santo. De aquí que en la teología cristiana trinitaria, pues se interpreta que esta triple alabanza de Santo, 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 pues hace referencia a la alabanza que se le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Es como un reconocimiento a la Trinidad como, como dogma del cristianismo trinitario. Y dice, versículo, bueno, pero muy particular, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? También haciendo referencia al Señor Jesús. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, es en verdad increíble la gloria y la honra. Bueno, 24 ancianos. Habla de 24 ancianos, son hombres, hablo pues de seres humanos, pues seguramente muchos han tratado de darle una explicación quiénes son estos 24 ancianos que están delante del trono.
algunos creen que, pues, ¿quiénes representarían el antiguo pacto y el nuevo pacto? Pues las 12 tribus de Israel, o los patriarcas de las 12 tribus, los hijos de Jacob, y los apóstoles como aquellos que acompañaron, que fueron enviados de parte del Señor. Tiene mucho sentido, ¿sí? Me parece mucho sentido. ¿Por qué? Porque los 12 patriarcas representan el inicio del pueblo de Israel, ¿sí? Los 12 patriarcas, o más bien en los lomos de los 12 patriarcas es que se da inicio al pueblo del pacto. Son cada uno de los hijos de Jacob que inician una familia, esa familia crece al punto de ser una tribu, y entre todos los 12 patriarcas pues congregan todo lo que es el pueblo de Israel, el pueblo del pacto. Entonces, de alguna manera estos 12 hombres, hijos de Jacob, inician, y en sus lomos se soporta todo lo que es el pueblo judío de Israel. Por eso algunos creen que 12 de esos 24 ancianos son los 12 patriarcas. Y los otros 12 serían los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo. Pues la mayoría de la iglesia coincide que al haber caído en desgracia por su pecado Judas, ese puesto fue pues, dado por el Señor a Pablo de Tarso. Entonces, esos otros 12 ancianos, para completar los 24, podrían ser estos 12 apóstoles que también en sus lomos es que se da inicio al pueblo del nuevo pacto. Así como Israel es el pueblo del antiguo pacto, la iglesia es el pueblo del nuevo pacto. O sea que estos 24 resumirían, o más bien representarían, el pacto que el Señor hizo con el ser humano. Porque a la luz de estudiar la Biblia de los pactos, es Dios quien pacta con los hombres, ¿sí? Y estos hombres representan ese pacto de el Padre con, ya sea con el pueblo de Israel o con la iglesia. Entonces muchos creen que estos 24 ancianos, que sin duda alguna, no lo podemos negar, hicieron méritos eh, bueno, creo yo es una elección por la gracia divina, pero sin duda alguna en ellos hubo un esfuerzo, una labor, una fe, una creencia, una convicción más bien de seguir y obedecer la voz del Señor, con todas las dificultades que ello implica, con toda su humanidad, sin duda alguna, pero que decidieron luchar contra esa humanidad y esas condiciones para mantenerse fieles al Señor. ¿Qué más nos dice acá? Que estos, me parece muy conmovedor, estos 24 ancianos fueron coronados. Las coronas son un galardón. La corona, cuando Pablo habla de la corona, bueno, en la Biblia se mencionan varias coronas que no es el momento de mencionarlas o detallarlas, pero cuando Pablo habla por ejemplo, la corona de vida, eh, una corona es un galardón, es un reconocimiento. Cuando Pablo le escribe a los corintios, habla que todo aquel que lucha legítimamente es coronado, ¿sí? Y la corona representa entonces la victoria, la corona representa el haber alcanzado la meta, la corona representa un reconocimiento a una labor cumplida. O sea que estos 24 ancianos tienen ese reconocimiento de la labor cumplida, que me parece muy conmovedor, que aún el galardón que cada uno de ellos recibió lo pone a los pies del Señor en adoración. Impresionante, porque creo que la mayoría de nosotros trabajamos por un galardón, llámelo como quiera, en el aspecto que quiera. O sea, todos estamos buscando una recompensa. Cuando hacemos un acto de servicio, de amor para el prójimo, no necesariamente, no todo es monetizado. Sin duda alguna, mucha gente hace las cosas de manera altruista, hace las cosas de manera de la satisfacción de hacer bien las cosas, pero todos esperamos un reconocimiento, ¿sí? No todo se hace por dinero. Gracias al Señor, muchas cosas se hacen por amor, pero por lo menos creería que todos esperamos en algún momento una gratitud, ¿sí? Un reconocimiento. Alguien hace una labor en la casa, la mamá hace una labor en la casa, prepara una cena deliciosa, organizó la casa. La mamá no espera que le den dinero, que le den regalos, pero
pero todos esperamos un reconocimiento como gracias, qué bien lo hiciste, te esforzaste, sí, lo reconozco y así pasa con los hijos y todos los seres humanos. Y el Señor, al darle la corona a estos ancianos, pues les está reconociendo seguramente su fe, su esfuerzo, su obediencia. Pero ¿qué hacen estos ancianos? Aún aquello que esperaban, porque todos esperamos un galardón, todos esperamos un reconocimiento, pero aún lo que tanto anhelaron y seguramente por lo que tanto se esforzaron, lo pusieron a los pies del Señor. Increíble, es muy bello. Es como cuando Pedro deja a un lado las redes y sigue al Señor. ¿Sí? Pero cuánto había anhelado una pesca milagrosa, pero cuánto había anhelado un fruto del trabajo como este. ¿Sí? Es como todos quisiéramos un resultado extraordinario en nuestras labores. Pero cuando el Señor llama a Pedro y Pedro, el poder del Señor, dice, no, te prefiero a ti, que eres el dador, que la dádiva que me estás dando. Algo así están haciendo estos ancianos. Te preferimos a ti, eres lo máximo. Eso es una adoración muy conmovedora. Y las expresiones que ellos usan, ellos dicen que dan gloria, honra y acción de gracias. Pónganle cuidado porque estos son elementos de adoración que deberíamos tener en cuenta nosotros hoy como creyentes, darle la gloria, la honra y la acción de gracias al Señor. Mire, estos tiempos eh, deberían ser de eso, de gloria, honra y acción de gracias. Estamos ya terminando un año con todos los matices que pudo haber tenido, pero es un periodo de tiempo y el Señor no nos faltó y el Señor no nos dejó abandonados. Seguramente hubo momentos difíciles y momentos en que creímos que ya no íbamos a lograrlo, a alcanzar, y el Señor escuchó las oraciones. Qué extraordinario, de verdad, y qué alivio es ver esas oraciones contestadas. Y Él no nos abandonó, nos proveyó, nos protegió, nos perdonó, nos enseñó, nos acompañó. Que ese sea el lenguaje de estos días y que empecemos un nuevo año dándole gloria, honra y acción de gracias al Señor, reconociendo que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y así como estos 24 ancianos, bueno, Señor, aún los recursos que me diste, la salud que me diste, las amistades que me diste este año, las experiencias que tuve, yo te las agradezco. Algunas fueron fáciles, algunas no fueron tan fáciles, pero aquí estamos. O sea, aquí estamos, tu mano nos ha sostenido. Que esa sea nuestra actitud de venir ante Él y darle la gloria. Bueno, dice el versículo 11, bueno, el 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y dice a continuación el capítulo 5. O sea, aquí termina esta adoración. Pero en medio de la adoración, dice que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea, Juan en medio de este escenario tan sublime, nota que el Padre tiene un rollo en su mano. Bueno, les explicaba que en la antigüedad los libros no eran códices o como los libros nuestros hoy, que son en esta forma, sino que eran rollos, ¿sí? Porque el material que más se utiliza, bueno, había dos materiales que era el papiro y el pergamino, y una manera como más fácil de leer y de conservar era escribirlo en rollos, que eran trozos de pergamino, eran cueros de animales, y el papiro era de una planta acuática que se da mucho en Egipto, en los deltas del Nilo. Y, y estos pedazos de estos dos materiales, ya fuera cuero o papiro, se pegaban y se hacían unos rollos, así se escribían las cartas, así se escribían bueno, todo tipo de escritura en esa época. Y
Y el hecho de que fuera sellado era generalmente cuando eran escritos de carácter real. Entonces, por ejemplo, los edictos de los reyes, las cartas de los reyes se sellaban, era como, bueno, seguramente eso lo hemos visto como una especie de parafina, y los anillos reales marcaban ese sello y era como la firma, ¿sí? Como si estuviera autenticada en una notaría en ese escrito. Aquí estamos hablando de un rollo de 7 sellos. El 7, sin duda alguna, es un número que hace referencia al Señor. Cuando uno mira la Biblia, todo lo que tiene que ver con el 7 tiene que ver con la perfección del Señor, ¿sí? Eh, es un carácter del Señor, lo de los 7 espíritus, los 7 días de la creación. Bueno, muchas cosas tienen que ver con la perfección, es un número de perfección en el Señor. Y que tuviera 7 sellos, pues entonces nos está demostrando que es un escrito real, es como un decreto real, y para poder abrir, leer esos rollos o ese libro, pues había que ir desatando los rollos, los sellos. Y miremoslo de esta manera que dice, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, era un edicto como tan sublime, tan serio, decreto, un anuncio, que no cualquiera podría abrir este rollo y sus 7 sellos. Insisto, generalmente iba con un sello y ya se sabía cuál era la procedencia de este rollo, pero aquí estamos hablando de 7 sellos, demostrando claramente que es del Señor de señores, del Rey de reyes. Y dice el versículo 4 al 3 del capítulo 5, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podrían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, presten mucha atención a estas expresiones, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esa expresión ha vencido, ténganla muy presente, porque en el capítulo 6, cuando aparecen aquellos seres en los caballos, hay uno que aparece en caballo blanco con espada, dice, el que venció para vencer. Yo personalmente creo y me adhiero a las interpretaciones que ese ser del caballo blanco con espada es el Señor Jesús. Muchos dicen que no, ¿sí? Y pues cada uno tiene libertad también de interpretar, pero pues también como por ciertas cosas que me muestra la Biblia en otros momentos, el que venció y nos hace más que vencedores, el que venció para vencer, que lo va a decir en el capítulo 6, es el Señor Jesús, ¿sí? Y la Biblia nos describe al Señor Jesús también regresando en un caballo blanco, ¿sí? Entonces, pues tiene mucho sentido. Bueno, pero dice, y ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces pónganle cuidado. Si el Señor Jesús vino, murió en la cruz, resucitó, que esa es la victoria, y subió a los cielos, Él ha vencido sobre la muerte del pecado, y esto lo hizo digno de desatar los 7 sellos. Ahora, ¿será importante lo que está en ese libro? ¿Será tan importante que el Señor tuvo que haber venido a la tierra, haber sido encarnado, haber vivido en medio de nosotros, haber muerto en la cruz pagando nuestras deudas, haber resucitado levantándose victorioso sobre la muerte y el pecado, y haber subido de nuevo a la diestra del Padre para desatar este libro? Quiere decir que lo que aquí está contenido es impresionante y de alguna manera es el desenlace del cumplimiento del propósito del Señor. Y miré, versículo 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, o sea, en medio de todo este escenario de adoración, ¿quiénes están adorando al Señor? Están adorando al Señor. Bueno, está el trono del Padre y están adorando al Señor los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Pero en medio de todo este escenario estaba en pie
un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, de nuevo Isaías 11:1, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Mire, este acto es un acto de mucha confianza. Es como el acto que haría un hijo con su padre en medio de un escenario sublime. Miren lo sublime. Hay 4 seres vivientes que luego podemos mirar con detalle quiénes son estos 4 seres vivientes. 4 seres vivientes muy singulares. Están los 24 ancianos que considero yo que representan el pacto que el Señor hace con el hombre, con el ser humano, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todos están adorando con toda la reverencia, con todo lo sublime de este hecho. Y aparece el Cordero y toma de la mano del Padre, es el único que se acerca al trono, ¿sí? Está el trono, todos están a una distancia del trono seguramente y todos rinden culto al trono del Señor, al Padre, pero solo el Cordero con toda la confianza se acerca al trono y toma de la mano el libro, ¿sí? O sea, el Hijo, sin duda alguna tenía que ser el Hijo. Y dice el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí estamos presentes nosotros. Espectacular. Porque los 24 ancianos sí nos representan a nosotros. Y dice que todas las oraciones que nosotros hacemos, toda la intercesión y la adoración, es el incienso que los 24 ancianos presentarán delante del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y delante del Padre. Es impresionante. Uno a veces cree que las oraciones que hacemos se van al vacío. Mire, van a estos incensarios y eso es lo que nos va a hacer a nosotros presentes delante de la adoración celestial. Nuestras oraciones harán parte de la adoración que los 24 ancianos que representan el antiguo y el nuevo pacto ponen delante del Padre. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido por Dios de todo linaje, para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Espectacular. Vamos a dejarlo ahí para que mañana empecemos a ver un poco sobre cada sello que se va destapando. Pero entendamos entonces que toda esta gran visión es o inicia con las cosas que Juan debía escribir que iban a suceder después de estas. Y como les decía, mientras en los cielos ocurría esto, en la tierra van a ir ocurriendo otras cosas en la medida en que los sellos son destapados, ¿sí? Y es bueno entender, a la luz de lo que vamos a ir estudiando, también poder discernir un poco si en verdad estos sellos, ya algunos se han destapado, si el contenido de este libro que tenía el Padre en su diestra se está dando a conocer o se ha venido dando a conocer desde algún momento en la historia, y eso nos va a ayudar a nosotros también a ubicarnos en qué estamos y para dónde vamos. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor en oración. Y orémosle al Padre y al Hijo como lo vemos incluso en esta adoración celestial. Démosle la gloria, la honra y la acción de gracias al Padre. Digámosle hoy al Eterno, tú eres santo, sublime y perfecto. Y a ti te damos gracias por este nuevo día, por la vida, la salud, la protección, el techo. Y por la medida de fe que siembras y pones en cada uno de nosotros para venir esta mañana a meditar en tu palabra. Pero a ti, Jesucristo amado, el único digno de desatar los sellos. Y como dice la Escritura, el que
fue inmolado, el que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquel que por su sacrificio nos ha hecho reyes y sacerdotes para el Padre, y que por tu gracia nos permitirás acompañarte en tu reinado eterno. Digno eres de toda alabanza, loor y gloria. Y en mi corazón y en mis labios no puede haber gloria mayor para nadie que no sea para ti. Permítenos ser dignos de recibir tu palabra, de comprender tu palabra, de guardar tu palabra y obedecerla. Permítenos ser dignos de ti. Toma este día, mi Señor, y que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas y que de tu mano, Señor, caminemos en santidad, en rectitud y en verdad. Apártanos del mal camino y déjanos ser luz en medio de las tinieblas y ser instrumentos de tu bendición donde quiera que estemos. La gloria es tuya, mi Señor, de nosotros tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.